cuando el roleplay se lleva a otro nivel. Cuando te quieren engañar aprovechándose de tu buena voluntad. Cuidado y que no te atrape la casa del Final Fantasy VII. Comencemos. Mi juego favorito siempre ha sido Final Fantasy VII. Cada vez que lo juego, es como revivir la emoción del primer momento en que lo descubrí. Su historia, su mundo y, sobre todo, sus personajes. De todos ellos, mi favorito y el que más me atrapó fue Zack Fair. Aunque en esa época era un personaje con una presencia limitada en la historia principal, eso era precisamente lo que lo hacía tan interesante para mí. Su naturaleza noble, valiente y el hecho de que estaba dispuesto a sacrificarse por los demás lo convertían en alguien con quien me identificaba profundamente. Por eso decidí crear una página web dedicada exclusivamente a él, a su historia y a expandir todo lo que el juego no contaba sobre él. Era mi pequeño espacio en internet para compartir mi admiración por Zack. Poco a poco, la página empezó a ganar adeptos y un número cada vez mayor de gente la visitaba. Me emocionaba cada comentario que recibía de otros fans, pero uno en particular me llamó la atención. Un mensaje de alguien que se hacía llamar Hoyo, en honor al villano científico del juego. Hoyo me comentó que compartía mi amor por Final Fantasy VII y que, junto con su esposa, también era gran fan. Estaban fascinados con mi página y querían que nos conociéramos. En ese momento me pareció la oportunidad perfecta para conectar con personas que amaban el juego tanto como yo. Sin pensarlo mucho, acepté su invitación para visitarlos. Lo que pensé que sería un encuentro entre fanáticos, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Suscríbete. En el año 2000, dos mujeres, Jen y Renee, comenzaron a forjar una relación en el oscuro mundo de la obsesión fandom, vinculando sus vidas al famoso videojuego Final Fantasy VII. Ambas creían en una práctica peculiar conocida como soul bonding, lo cual es la creencia de que sus almas estaban unidas a personajes ficticios de videojuegos. Para ellas, estos personajes no solo eran parte de una fantasía, sino que habitaban sus cuerpos en el mundo real. Jen, una mujer carismática y dominante, era el centro de todo. Se creía a sí misma vinculada con el personaje Jenova, la malvada entidad alienígena del juego. Renee, su pareja, era más callada y reservada, pero seguía firmemente las creencias de Jen. Renee, por su parte, estaba convencida de que su alma pertenecía al siniestro científico Hoyo. La pareja vivía en un apartamento en State College, Pensilvania, donde comenzó a atraer la atención de otros fanáticos de Final Fantasy VII a través de su sitio web. Fue en ese espacio virtual donde Jen y Renee comenzaron a manipular emocionalmente a otros. Mediante su carisma, Jen convencía a personas vulnerables, muchos de ellos emocionalmente frágiles o con problemas mentales, de que también estaban vinculados a personajes del juego. A estos seguidores se les asignaban personajes específicos, creando una especie de culto en torno a la mitología del juego. El grupo comenzó a expandirse, y cada nuevo miembro era una pieza más en la visión distorsionada de Jen. Comenta. Un día, en 2002,
un joven fanático de Final Fantasy VII, cuyo alias en internet era Zack, recibió un mensaje en su sitio web dedicado al personaje de Zack Fair. El mensaje venía de René, quien rápidamente lo convenció de que él era la reencarnación del mismo personaje. Curioso y emocionado por la posibilidad de compartir su pasión con otros, Zack accedió a visitar a Jen y René en su apartamento. Desde el principio, Zack notó comportamientos extraños, pero la manipulación emocional de Jen fue tan poderosa que lo convenció de que formaba parte de algo trascendental. A su llegada, Jen le asignó el rol de Zack Fair y poco a poco fue introduciéndolo en su retorcida visión de la realidad. Jen y René comenzaron a aprovecharse de Zack, quien estaba impresionado por las ideas de vidas pasadas y universos alternativos que Jen le relataba con tanta convicción. Zack no solo era un nuevo miembro en este culto, sino también su nueva fuente de ingresos. Jen y René le exigían que pagara por la comida, la renta y otros gastos, bajo la excusa de que él debía proveer como lo haría Zack Fair en el juego. El joven, atrapado entre su lealtad a sus nuevos amigos y la creciente carga financiera, se convirtió en su víctima económica. Las demandas crecían. Jen insistía en que solo comerían carne cara, a pesar de que la carne roja enfermaba a Zack. Jen sometía a Zack a extraños rituales nocturnos, lo despertaba en medio de la noche para buscar objetos mágicos o para que participara en batallas espirituales. El apartamento era un lugar sombrío y sucio, lleno de miasma. Los residuos de comida, el hedor de cuerpos sin lavar y la basura acumulada daban la impresión de un lugar abandonado por la higiene y el sentido común. Zack, cada vez más atrapado, comenzó a darse cuenta de que estaba en una prisión mental. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. No todos los miembros del Final Fantasy House estaban completamente bajo el control de la líder Jen. Greta, quien había sido reclutada como aprendiz en las artes de la magia, pronto comenzó a cuestionar las enseñanzas y el ambiente que rodeaba la casa. La líder la sometía a rituales absurdos, como sumergirla en una bañera llena de agua teñida de verde, alegando que así podría conectarse con sus vidas pasadas. Al principio, Greta aceptaba las ideas que se le imponían, pero poco a poco, las dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de todo este sistema de creencias comenzaron a crecer. Una de las mayores fricciones surgió del hecho de que Greta no recibió el consentimiento de la líder para vincularse a ningún personaje de Final Fantasy VII, lo cual la dejaba en una posición secundaria en comparación con los demás miembros. Jen era muy estricta en cuanto a quién podía estar conectado con qué personaje, y Greta fue excluida de esta dinámica, lo que generó resentimiento en ella. Finalmente, cansada de las manipulaciones, Greta rompió lazos con el grupo. En un acto de rebeldía, publicó en su blog una lista detallada de las tácticas abusivas y manipuladoras de la líder, lo que desató la furia de esta. Como respuesta, la cabecilla fingió un intento de decirle adiós a este mundo,
aunque Greta ya había escapado de su control. La publicación de Greta marcó el inicio del deterioro de la autoridad dentro del grupo. A pesar de la pérdida de control sobre algunos miembros, la líder continuó atrayendo a nuevos seguidores. Sin embargo, las tensiones internas crecían y la estructura que había mantenido a la casa unida comenzó a resquebrajarse. Dale me gusta. En algún momento, tras la salida de Greta, una nueva figura apareció en la escena del Final Fantasy House. Angel, una persona cuyo comportamiento manipulador y dominante rivalizaba con el de Jen. Angel pronto se convirtió en una fuerza disruptiva dentro del grupo, desplazando a Renee como la segunda en el mando. Mientras que Renee siempre había sido más pasiva, Angel era mucho más agresiva emocionalmente y buscaba tener control absoluto sobre la dinámica de la casa. Jen, fascinada por la nueva energía que traía Angel, permitió que ésta tomara un rol más protagónico. Con la llegada de Angel, el ambiente en el Final Fantasy House se volvió aún más tenso. Las demandas emocionales y psicológicas sobre los miembros, como Mela, fueron cada vez más insostenibles. Mela, una nueva víctima que había caído bajo el control del grupo, fue persuadida por Jen y Angel para trabajar como stripper, con el fin de contribuir económicamente a las necesidades del grupo. Con el tiempo, la influencia de Angel y el control de Jen comenzaron a mostrar grietas. Varios miembros del grupo comenzaron a cuestionar su participación y a buscar maneras de escapar del abuso. Eventualmente, Mela también logró liberarse, no sin haber sufrido explotación emocional y económica similar a lo que había vivido Zack. Finalmente, la situación en el Final Fantasy House se volvió insostenible. Tras meses de abuso, Zack logró escapar con la ayuda de Sid, otro miembro que nunca estuvo completamente bajo el control de la líder del grupo. De vuelta en la casa de sus padres, Zack decidió compartir su experiencia y publicar su historia en línea como advertencia para otros. En su web, llamada Demon Sushi, escribió un extenso relato titulado A Public Warning, donde detallaba los abusos psicológicos y emocionales que sufrió mientras vivía en la casa. Esta fue la primera gran exposición pública de lo que había ocurrido en el interior del Final Fantasy House. La historia comenzó a propagarse por internet, y foros como Something Awful y 4chan empezaron a analizarla y discutir los abusos que Zack describía. Aunque no hubo otras denuncias públicas tan detalladas como la de Zack, su testimonio fue suficiente para atraer la atención de muchos, y la reputación del Final Fantasy House se derrumbó. Mientras tanto, Greta, después de dejar a Jen y su grupo, comenzó a centrarse en otro universo de videojuegos, Suikoden. Fanática del personaje Odessa, esta chica intentó formar su propio grupo de seguidores, con un estilo similar al de Jen, enfocándose en las runas mágicas y las conexiones espirituales con los personajes de este videojuego. Sin embargo, su historia también salió a la luz en los mismos foros que expusieron a Jen, lo que la llevó a retirarse de la vista pública, al igual que las demás. Hoy en día, el Final Fantasy House sigue siendo una advertencia sobre los peligros de los cultos dentro de los fandoms y cómo personas carismáticas pueden explotar la vulnerabilidad de otros. Aunque Jen y Renee desaparecieron de la escena pública, su historia persiste como un ejemplo de cómo la obsesión y la manipulación
pueden convertir una pasión en algo peligroso. A este chico Zack sí que le querían hacer un game over real. Si te interesa escuchar más historias como esta, dale like, comparte, comenta. Hasta la próxima.